Estamos en esto que es un momento para mí muy educativo, me ayuda muchísimo y creo que tiene que ver en este capítulo con esto de pensar un mundo artificial, pero una sociedad más humana, como una afirmación y no una pregunta. Y eso lo vemos cada día martes, Sí. junto a nuestro querido amigo Ezequiel Romano, que hoy nos trae la inteligencia artificial y el alumno del futuro, juntos para superar los desafíos del aprendizaje en este marco de lo que venimos hablando de inteligencia artificial y educación. ¿Cómo será hoy desde el lado del alumno? Hola Ezequiel, nos Hola vas a decir Eze, cómo es el tema. ¿Cómo buen están? día, Muy buenos días. ¿Cómo Buen están? ¿Cómo día, están en bien, sus bien. casas? bienvenido. Bien. Bueno, antes que nada, feliz cumpleaños. Entiendo que hoy cumplen 2 años Así de Radio es. María TV. Así que en un día tan importante como hoy, 25 de marzo, me parece que es motivo de celebración. Bueno, los que no tenían nada para celebrar fueron 2 muchachos de Massachusetts. Esto les traigo una A noticia ver. del año pasado, ¿sí? Ajá. Se hizo muy viral, muy común, salió en los medios de comunicación de todo el mundo. Fueron 2 alumnos que utilizaron la inteligencia artificial, le quisieron sacar todo el provecho posible y hicieron un trabajo de historia y lo presentaron. Este aquí, que estos 2 muchachitos que presentaron el trabajo, no se tomaron el trabajo, el sacrificio de ver qué habían puesto, qué habían copiado de la inteligencia artificial y terminaron presentando un trabajo todo plagiado y además con fuentes que no existían. Es decir, usaron la inteligencia artificial, usaron algunos de los motores, ChatGPT, y usaron otros que se llaman Grammatic, con el cual obtuvieron las respuestas a su trabajo de historia, pero no se gastaron ni en leerlo, ni en interpretarlo, ni en Bien. verificar las fuentes. Entonces copiaron, pegaron, lo presentaron. ¿Qué pasó? Le pedimos a la gente que se vaya sumando a YouTube. Allí estamos compartiendo. Estamos compartiendo algunas capturas de pantalla de los distintos medios, Claro. incluyendo acá en Córdoba, en Argentina, el diario La Voz del Interior, Infobae y algunos medios del exterior hicieron mención a este caso de los estudiantes castigados. Que en realidad, ¿por qué tomó notoriedad, se hizo tan notorio? Porque no fue que quedaron aplazados en el trabajo, sino Sí. que su colegio los llevó a un desafío legal, les hizo como una denuncia, fueron a los tribunales, sus padres apelaron, dijeron, no, pero nuestros hijos hicieron todo bien, el colegio les decía que no. Les decía y planteaban que habían atentado contra la responsabilidad y la ética que ellos tenían que cumplir en el colegio, por lo cual estaban sancionados en ese trabajo y también en futuras observaciones que van a tener en su currículum. No. Y es muy importante porque después te deberían ir a la universidad, entonces estaban como manchados. Por eso escaló y llegó a distintos tribunales que le terminaron dando siempre la razón a la institución, diciéndoles lo que hicieron estas 2 personas, estos 2 muchachos, que los nombres están guardados, Claro. no lo sabemos por iniciales. Sí. Lo que hicieron estas 2 personas fue, en realidad, plagiar, copiaron lo que una inteligencia artificial les dio, Claro. no lo leyeron, lo pegaron y tenían fuentes que no existían. Ah, Entonces, No. esto es el típico caso del uso de la inteligencia artificial, de no interpretar lo que nos está dando, las respuestas que nos da, de ser un poco vagonetas, ¿sí? Y de confiar en el contenido textual. Y algunas veces, como ya sabemos, la inteligencia artificial alucina. En este caso, a estos 2 muchachos, esas alucinaciones le costaron una mancha en su currículum, le costaron un juicio, les costaron pasar vergüenza con sus Bien. compañeros, noviembre pero nos del trae un mensaje. 2024, o sea, es muy reciente. Noviembre del 2024. O sea, ¿cuál fue por decirlo así, cuál fue el pecado concreto? ¿Haber utilizado la inteligencia artificial u otra cosa? Bien, el instituto, el colegio, y esto nos pasa en la vida diaria, ¿no? En la vida diaria nos pasa en la institución donde estamos y a los que son docentes y están en sus casas, a los alumnos que nos están escuchando. No se penalice el uso de la inteligencia artificial o de la tecnología. Por el contrario, se busca que, como siempre hemos dicho, la inteligencia artificial, el uso de las nuevas tecnologías nos potencie el aprendizaje, nos dé más tiempo para, en el caso de los educadores, estar con sus alumnos, en el caso de los alumnos, buscar cuál es la mejor manera de aprender, pero creo que en el fondo cayeron en la tentación de lo que Santiago Bilinsky habla del sedentarismo cognitivo, que es delegar a las máquinas todo.
incluyendo nuestro pensamiento crítico. Mirá. ¿Qué hicieron? Insisto, copiaron, pegaron, no se dieron cuenta que las fuentes que tenían, es decir, las referencias que hacía ese documento o ese trabajo, no existían. Entonces, los profesores, las instituciones y demás fueron directamente a decirles, muchachos, se han equivocado, está bueno el uso de la inteligencia artificial, pero ojo que cayeron también en una falta de respeto y ir en contra de la ética de la institución. Yo traigo el ejemplo de ellos dos, lo llevo a mi época de colegio secundario, década del 90, finales de la década del 90, donde no teníamos inteligencia artificial, pero como siempre pongo el mismo ejemplo, teníamos el Encarta. Sí. Que el Encarta en un CD que no todos tenían, porque no todos tenían el CPU para leer los CDs. Y era una enciclopedia donde tenía muchas respuestas a gran parte de las preguntas o de las cuestiones que veíamos en el colegio secundario. También copiábamos, pegábamos, imprimíamos y llevábamos al colegio para responder a algún trabajo de historia, algún trabajo de geografía o de alguna de las otras áreas, ¿no? Esto no es muy distinto. La única diferencia es que quizá en ese momento no había mucha variedad en lo de la Encarta, entonces todos los compañeros presentábamos los mismos, los profesores se dan cuenta. Las fuentes que citaba la Encarta sí existían, era como una enciclopedia de lo que antes existía en biblioratos, ahora estaba en un CD y de manera digital. La revolución de la IA cambió todo eso, ya que el texto que nos produce es un texto que es único para nosotros. También cambió porque nos responde cualquier pregunta que le hagamos y algunas veces alucina o nos da información que no es correcta. Entonces, trayendo este concepto que Santiago Viniski habla del sedentarismo cognitivo, es una de las cosas donde no deberíamos caer en el uso de la inteligencia artificial, es delegarle nuestro pensamiento crítico a las máquinas. Yo detallé los 3 no. A ver. Los dos muchachos no analizaron lo que hicieron. ¿Sí? El material que recibieron no lo analizaron, lo copiaron, lo pegaron. No pensaron críticamente, Claro. ¿sí? Y no verificaron las fuentes. Ese fue el gran pecado o el gran problema que tuvieron. No fue el uso de la inteligencia artificial, sino el querer reemplazar todo el esfuerzo y la dedicación y el analizar las cosas que estaban presentando. Muy vagos, Ezequiel. Sí, y esto es muy común y Claro. si hay docentes escuchándonos y si hay alumnos, sabemos que esto sucede. Por eso les traje algunos tips Bien. a lo sí, ¿sí? A lo propositivo. Como siempre decimos, aprender a usar la IA. Para los alumnos ser un pensador crítico, no un simple copiador. Es decir, copio, pego, presento, no. Quizás me ayude, me rompa el blanco, me dé ideas la IA en las cuales yo las interpreto, ¿sí? Fomento mi juicio crítico y después presento el trabajo. Uso la IA como un ayudante, no como quien hace todo el trabajo. Y de nuevo ponemos en valor esto de la integridad académica. Si tenemos un docente que prepara el material, que prepara la clase, que nos pide que hagamos el trabajo y nosotros vamos a nuestros hogares y en 2 segundos ponemos a alguien que haga el trabajo, copiamos y pegamos, en realidad también es una falta de respeto hacia el docente, hacia la clase, hacia los compañeros. Entonces estos 3 tips digo de los sí. Trabajemos en ser un pensador crítico, el alumno como pensador crítico, la IA como un ayudante y siempre buscar la integridad académica. ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, traje un concepto que es la IA en tu cartuchera. Estuvimos hablando periodos anteriores o programas anteriores en cómo podía ayudar a la educación como concepto, la inteligencia artificial, cómo la complementaba, cómo era el copiloto. Después, cómo asistía al docente con ejemplos muy concretos. Y hoy digo, cómo metemos la calculadora en la cartuchera o en la mochila y la llevamos al colegio, cómo podemos llevar la inteligencia artificial al colegio, cómo la podemos meter en la cartuchera. Se me ocurrían 3 ejemplos muy concretos, muy sencillos, ¿sí? ¿Para qué? Si sos alumno, para que lo hagas. Si sos docente, para que invites a tus alumnos. Si sos padre, madre o estás acompañando a algún adolescente o algún niño, para que lo puedas hacer con él, ¿sí? Son 3 ejemplos muy sencillos de cómo la inteligencia artificial puede acompañar el aprendizaje en un alumno. Primer punto, primer ejemplo. Con cualquiera de las inteligencias artificiales, Gemini, ChatGPT, Perplexity, con Notebook LM, con cualquiera, no importa la marca, porque conceptualmente todas hacen lo mismo, es poder hablar con el personaje. Entonces yo lo llamo, primer punto, charlar con quien vos quieras. ¿Con quién puede ser? Si estás trabajando, estás viendo
un tema de historia, podés charlar con San Martín, preguntarle cómo fue, qué sintió en el cruce de los Andes, que te lo cuente en primera persona, ¿sí? Si estás viendo cuestiones relacionadas a la matemática, podés decirle a Einstein que te lo explique, charlar con él, claro, ¿sí? Como él te hubiese respondido. ¿Qué hace atrás la inteligencia artificial? ¿Qué hace? Procesa todo el contenido que tiene de Einstein, que también le da sentir a su personalidad e intenta responderte como si fuese él. Algunas IAs un poquito más avanzadas hasta te dan el carácter o el personaje que habla, mueve la boca y tiene los gestos similares o iguales a Einstein. Pero vamos al simple, al que te pueda responder en un texto. Entonces le podríamos preguntar a San Martín cómo fue el cruce de los Andes, le podríamos preguntar a San Juan Evangelista cómo vivió tal momento, o que te explique determinada temática como él lo hubiese respondido en aquella época en una charla con Jesús. Eso lo podemos hacer con la IA y es muy concreto. Y eso nos hace estar más cercanos y poder apropiarnos del aprendizaje, poder apropiarnos del tema que queremos hacer. Claro, no basta solamente con eso, sino que yo también cuando lo analizo tengo que tener un cierto conocimiento para descubrir si esto que me está diciendo no es, como dicen los chicos hoy por hoy, no me mandó verdura, sino que es más o menos coherente. Ahí estaría lo crítico, el analizar. Exactamente, y le sumo un punto más en cualquiera de los 3 puntos que voy a hablar ahora, que es, esto lo puedo hacer con material que me referencia el docente. Entonces yo puedo contextualizar mi charla quizás con el PDF, el material, el link, el documento que me haya acercado el docente o mi familia para que yo contextualice y la IA no alucine, no divague, sino que busque contenido allá adentro. Ahora bien, el poder hablar con San Martín o el poder hablar con San Juan Evangelista es parte del valor agregado que le da la IA, ¿no? Entonces, primer punto, charlar con alguien de un tema en particular, quizás con información que yo le doy para que no se desbande, ¿sí? Pero puedo hablar en primera persona y eso me ayuda quizás a digerir o a recibir mejores conocimientos. Segundo punto, y me pareció, cuando lo escuché, a mí no se me había ocurrido nunca, pero me pareció uno de los puntos más disruptivos, que es, este tema explícamelo de tal manera. A ver. ¿Sí? Creo que el caso, y no me acuerdo si es también, de la hija de Santiago Vininsky, que él decía, mi hija tenía que aprender la Segunda Guerra Mundial y no le entraba, y no sabía cómo. Hasta que me dijo, papá, le pedí a la inteligencia artificial que me lo explique como si fuesen maquillajes para niñas. Entonces la inteligencia artificial le explicó los conceptos más importantes de la Segunda Guerra Mundial de una manera que ella lo podía adoptar, entender y hacer carne mucho más fácil. Entonces digo, puede ser que me lo explique como un partido de fútbol. Aquellos niños, adolescentes, niñas que juegan a la pelota, que juegan al fútbol, que los conceptos vienen más por ese lado, quizá le podemos explicar un tema complicado poniéndole personajes de fútbol o una temática de la cancha, ¿sí? De un equipo, de una jugada, y en esa terminología o en esa dinámica de explicación, los conocimientos se retienen aún más. Partido de fútbol, película de Disney. No. Quiero que me expliques esto como La Cenicienta, ¿sí? Yo ahora lo estoy haciendo con mi hija, insisto, 3 años, le voy a traer el ejemplo, que empezó a ver La Cenicienta y le encantó, fue la única película que vio completa, que se quedó sentadita viéndola y le gustó. Pero podríamos decirle, explícame este tema en particular, no sé, explícame la Segunda Guerra Mundial, explícame tal teoría, explícamelo con personajes de Disney. No. ¿Sí? Para mí que tengo 6 años, 8 años, o explíqueme matemática de esta manera, ¿sí? Esto es el segundo punto que yo digo, explícame cómo. Yo estoy parado como alumno, quiero charlar quiero que me expliques cómo, para que a mí me sea más sencillo, porque no lo entendía la profe, porque no le presté atención, o porque me habló en un lenguaje que a mí me costó entenderlo, ¿sí? Bueno, explícamelo de esta manera y quizás yo pueda tomar los conocimientos principales, pueda tomar el conocimiento y adaptarlo aún mejor. Digo, un noticiero, puse ahí una imagen de primera edición, contámelo como si fuese una noticia, un noticiero, o contámelo con algún género literario especial.
decímelo en forma de una poesía, de prosa, hacemos una canción, porque yo creo que el conocimiento me queda mejor cuando lo escucho, cuando lo leo de esta manera. Claro, esto me hace acordar a lo que hablabas en el primer programa de esta trilogía que hemos hecho hasta ahora acerca de la inteligencia artificial y la educación. Una educación personalizada tiene que ver con esto, ¿no? Una educación y directamente al individuo y en los intereses, porque dicen que el aprendizaje queda mucho más cuando es significativo. Si es para un joven, un niño, significativo, un partido, explícamelo como el partido de Argentina y Brasil, por ejemplo, a este tema, no sé, el teorema de Pitágoras. Bueno, la misma inteligencia se le va a rebuscar, ¿no? Y preguntaba también ese por mi lado si se puede hacer con cualquier plataforma de las que nombraste esto o hay que utilizar alguna en especial. Con cualquiera, con cualquiera. Quizá algunas tienen que la explicación puede ser por audio, entonces yo le puedo preguntar y que me responda con un audio. Algunas plataformas tienen algún tono de voz o alguna caracterización un poco más linda o llegadera, pero en definitiva con cualquiera de las plataformas podríamos. Siempre, insisto, para darle mayor certeza y no caer en esto de las alucinaciones, poder subirle un documento de contexto, ¿sí? O de un marco, ¿bien? Para que no se me vaya de ahí, para que la idea esté dando vuelta en lo que el colegio va dando, la maestra acercó o quizá la familia quiere educarlo, ¿no? Esto sirve de nuevo para cualquier proceso pedagógico, educativo. Siempre hablamos de la educación, pero también visto de la educación religiosa en la catequesis o en un grupo juvenil, en cualquier espacio que uno quiera, puede llevar esta dinámica de charlar con, explícamelo de esta manera, y por último, evalúame. Antes de ir a rendir el examen, quiero ver si lo que yo aprendí está bien. Entonces, generame 10 preguntas, yo te voy a dar las respuestas y voy a decirme si están bien. Y así poder iterar o dar vueltas con la inteligencia artificial hasta que yo me sienta seguro y cómodo de lo que aprendí. Tengo ese conocimiento y me animo o hago un paso más fácil para rendir el examen, ¿no? Entonces, como alumno, en esta vez, más allá de la cantidad de herramientas que hay millones, ¿sí? Quiero traer estos 3 conceptos, estos 3 usos concretos de la IA en tu cartuchera. Habla con un personaje, que te lo expliquen de tal manera y que también uses la IA para que te evalúe, para que te ponga en jaque tu conocimiento y quizá te prepara para el examen, sea del colegio primario, del secundario, incluyendo el universitario, ¿no? Pues muchos adolescentes o jóvenes pueden subir el material con el cual han estudiado para rendir un parcial o un examen final, pedirle que haga 10, 20, 30 preguntas y responderles por texto, responder por audio y que la inteligencia artificial me vaya diciendo sí, bien o profundice este tema en particular, ¿no? Bien, bien, excelente. Te hago una consulta ¿sería como un docente, una maestra particular en este caso? Sería como un acompañante. Bien. ¿Sí? Yo creo que en este concepto de colaboradores, de copilotos que vimos para los docentes, en este caso sería como un acompañante, como un pseudo tutor más o alguien que acompañe el proceso. No va a reemplazar ni a la familia ni al docente, pero sí va a acompañar y va a estar en su 7x24, ¿no? Digo, ¿cuántos de nuestros niños y adolescentes están con el dispositivo todo el día? Por lo cual seguramente muchos de estos temas que yo mencioné, para ellos no son novedad. Lo importante es que lo pueden aplicar para aprender aún más, para no aburrirse en clase, para poder profundizar en algún conocimiento en particular, en algo que el profesor o la maestra todavía no llegó o no pudo llegar personalmente a él. Él puede personalizar el aprendizaje para él mismo. Habría que sumar la variante de la ética, ¿no? Tanto desde el lado de los alumnos como todos los que van a utilizar la IA, quizás pensar siempre en que tiene que tener valores éticos la utilización. Si soy alumno, bueno, tengo mi responsabilidad, ¿no? Para eso voy al colegio, para eso quiero aprender. Y la IA, creo que esto que mencionabas, que sea un copiloto, un ayudante y no reemplace nuestra cabecita, nuestro cerebro, ¿no? Bien, te están llegando algunos mensajitos no sé si tenés que avanzar con algo más. Vamos con los mensajes. Bien, bueno, por aquí consultan, ¿es cierto que usando la IA se utiliza mucha cantidad de agua? Gracias, hermanos, gracias, no me deje el mensaje, pero bueno, es la consulta. Sí, el año pasado recuerdo cuando vimos la IA y el ambiente, vimos toda la fortaleza o cómo la inteligencia artificial nos ayuda a disminuir las emisiones de carbono, ayuda a predecir determinadas cuestiones ambientales, como toda la parte positiva.
Y vemos que la parte negativa es el uso de energía y refrigeración, por lo cual el agua es uno de los puntos importantes de consumo en gran cantidad, ¿no? Hay lugares donde hablábamos que los data centers, es decir, los lugares, las casas donde están las computadoras que procesan esto, lo están prohibiendo porque consumen el agua de la ciudad o de la zona. Es uno de los puntos que fuertemente las grandes empresas que están atrás de la inteligencia artificial están trabajando en este 2025-2026 para cambiar la manera de refrigerar y o incorporar energías de otro tipo, por ejemplo en la nuclear, ¿sí? En algunos casos hay Bien. data centers de inteligencia artificial que lo estaban por alimentar con energía nuclear. Un mensaje que nos llega y nos dice Melissa: mi esposo es docente y le pasó con una consigna de rosas. Le salieron hablando de las plantas. ¿Qué hizo? Lo entregó por último, lo leyó en voz alta para que todos se den cuenta de la falta de criterio y les demostró que la inteligencia artificial sin nosotros no es nada. Los chicos primero se rieron, pero después no dijeron nada, nos dice Melissa. Es el ejemplo de Massachusetts, quizás llevándolo acá, que no vieron qué pusieron, no lo contextualizaron, estaban hablando sobre rosas y un contexto histórico y respondieron sobre flores, ¿no? Claro. Pero qué bárbaro la oportunidad para poder enseñar, para poder corregir, para poder buscar el uso efectivo. ¿Qué es lo bueno? Lo están usando la IA. ¿Sí? Yo creo que ahí es lo principal. El niño, el chico respondió, hizo y lo hizo sin pensar y rápido. Bueno, es el momento donde quizás el docente tiene la oportunidad de educarlo y de acercarle buenas prácticas, ¿no? Otro mensajito es, muchas gracias Ezequiel, dice, con muchos signos de admiración por este espacio. Dice, te consulto, ¿se puede aprender idiomas con la IA? Gaby de Córdoba Capital. Sí, lo iba a poner como ejemplo en esto de evaluar. Muchas de las plataformas que existen de aprendizaje de idiomas, que antes tenían tutores seres humanos, personas que estaban en otro país que te enseñaban el idioma nativo, etcétera, actualmente han sido reemplazadas por el uso de la IA. ¿Por qué? Porque el diálogo ya es con una inteligencia artificial que me puede corregir. Entonces me dice, Ezequiel, por favor, decime cuál es tu nombre en inglés. Yo le respondo en inglés, me dice, fíjate, corregí esta parte, o hace esto otro, me hace la pregunta en inglés, yo le respondo, fíjate, estuvo bien, pero mejora esto. Bueno, eso hoy sucede con la gran mayoría de las plataformas de aprendizaje de inglés que existen en el dispositivo móvil, ya funcionan de esa manera, ¿sí? Es decir, responde a la inquietud, ya está funcionando Bien. así, y cuando aprendes inglés con alguna plataforma, 90%, 100% seguro que atrás es inteligencia artificial. Bueno, te invitamos a que vayas haciendo un cierre respecto a esto que planteabas, la inteligencia artificial y el alumno del futuro en torno a superar los desafíos del aprendizaje, ¿no? Que también esto le permitiría también tener más tiempo al alumno. El tema es en qué se aprovecha ese tiempo, por un lado, y después algunas características que nos habías mencionado de alguna manera. Bien, principalmente vuelvo al foco, lo que hace distintiva la educación es el rostro humano. Bien, si sacamos el rostro humano queda solamente en aprendizajes técnicos, mecánicos o metódicos, que claramente la inteligencia artificial lo resuelve a todos, ¿sí? Si sacamos el factor humano. El factor humano tiene que ver con la institución, el factor humano tiene que ver con el docente, el factor humano tiene que ver con el alumno. Intentamos en estos tres programas hacer un foco en cada uno de ellos de alguna manera u otra, mostrándole que la inteligencia artificial no lo puede reemplazar, ¿sí? No puede dejar su lugar el humano y dejárselo a la IA. El alumno no puede copiar y pegar y presentarlo como si nada. ¿Por qué? Porque primero lo va a hacer mal, cuando lo haga bien no va a aprender nada, ¿sí? Y no le va a servir para el futuro, va a salir del paso, va a responder la pregunta, pero no puede perder su lugar. El docente no puede perder su lugar de cercanía, de preparación, de búsqueda de fomentar los vínculos humanos que tienen los alumnos, ¿no? Todo el resto déjenselo a la IA, lo va a hacer y lo va a hacer cada vez mejor y va a liberar el tiempo de docentes, de instituciones y de alumnos para que se puedan focalizar en lo importante. Creo que el foco es encontrar lo importante. Me parece que una de las cuestiones importantes es el vínculo humano, los valores, buscar la integridad. Yo creo que algunos conceptos claves para los alumnos es ser responsables, tienen una herramienta muy potente en su mano, no importa la edad que tengan,
tienen que ser responsables con esa herramienta, porque un mal uso de esa herramienta tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, ser responsable, ser criteriosos y para los docentes, sobre todo, siempre buscar y fomentar el juicio crítico o el pensamiento crítico de los alumnos y ver cómo la IA nos puede ayudar y nos va a ayudar con eso. Bueno, Perfecto. gracias a todos los que se comunicaron también, Carmen de Formosa, por aquí Galileo, Luis de Tuzaingó, que está encantado con la idea de hablar con Juan Manuel de Rosas, con Carlos Tejedor, con Jerónimo Luis de Cabrera y va nombrando muchos más. Bueno, esta iniciativa que has traído, Ezequiel, y bueno, también puede ser una oportunidad para quienes puedan usarla, la inteligencia artificial. Agradecerte, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias a ustedes, que anden muy bien y feliz cumpleaños. Gracias. Gracias.